Muy buenas, bienvenida a esta sesión de cómo podemos establecer límites saludables. ¿Por qué vamos a hacer esta sesión? Lo primero, ¿cuál es la importancia? Muchas veces, muchas de vosotras, algo que os pasa es que nos cuesta poner esos límites saludables, ahora veremos, bien a otras personas o bien a nosotras mismas, porque también puede ser, y entonces eso nos genera cada vez más estrés, nuestro vaso se va llenando y termina provocando que yo ese estrés lo termine calmando con la comida. Muchas veces esa mala relación con la comida o esos antojos aparecen justo por el estrés causado por esta falta de límites. Por eso vamos a ir a la raíz del problema que muchas veces nos provoca ese estrés, como comentaba, y una vez lo solucionemos, pues entonces ya nuestro nivel de estrés va a bajar y como hemos visto, esto es algo esencial para que después podamos gestionar los antojos. Como ya no tengo ese estrés o esa ansiedad detrás, porque en este caso, en la clase de hoy, he puesto límites saludables, entonces yo estoy tranquila, entonces simplemente voy a tener a lo mejor algún antojo, es decir, alguna apetencia por algún alimento concreto, pero no voy a tener ansiedad por ningún alimento concreto, porque yo estoy tranquila, estoy relajada y he gestionado emocionalmente una situación, un límite, un conflicto, lo que sea, de forma adecuada y de forma directa sobre todo, porque si no es cuando nos vamos a calmar esa falta de límites en este caso por otros lados, ¿no? Pues por ejemplo con la comida. Así que por eso es tan importante porque muchas veces es el problema que tenemos detrás. En concreto yo lo veo en muchas de vosotras con la falta de límites con el tema de la casa, el trabajo, las tareas familiares, pero como veremos, los límites no son solamente a los demás, sino que muchas veces también nos cuesta ponernos límites a nosotras mismas y eso hace pues todo lo que estaba comentando anteriormente. Así que, dicho esto, vamos a ver lo primero, qué significa. Te voy a explicar un poquito la sesión, ¿vale? Para que lo tengas claro y vamos a ello. Lo primero, vamos a ver qué significa poner límites realmente, que como decía, muchas veces lo confundimos. Muchas veces pensamos que poner límites es decir que no y ya está a otras personas, cuando es mucho más. Vamos a ver también por qué nos cuesta a veces ponerlos. Cómo se ven los límites en la vida cotidiana, es decir, de forma práctica. Vamos a ver cómo puedo saber si en mi día a día estoy poniendo límites adecuados, estoy poniendo límites muy rígidos, mis límites son ausentes. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Los tipos de límites que podrías revisar, ¿vale? Para que sepas cómo evaluar en qué ámbito nos puede estar costando un poquito más. Vamos a ver indicadores de que tus límites pueden estar siendo vulnerados, ¿vale? En qué fijarte para saber si tus límites están siendo respetados o no. Vamos a ver cómo empezar a practicar, a poner límites sin miedo, porque esto es algo que también muchas veces lo he trabajado en consulta con algunas de vosotras, que cuando yo empiezo a poner límites, me encuentro en arenas movedizas. Es decir, si yo llevo toda la vida, por ejemplo, vulnerando mis límites, con límites ausentes, cuando yo empiezo a poner límites, empiezo a sentir culpa, porque es una conducta nueva para mí. Y muchas veces poner límites, en este caso sí, a otras personas, puede implicar pues que la otra persona, por ejemplo, no valide mi conducta, no valide lo que le estoy diciendo, y entonces yo tengo como ese sentimiento de culpa, de no sé si lo he hecho bien, porque encima es una conducta nueva. Entonces, vamos a ver cómo podemos empezar a practicar a ponerlos sin miedo. También vamos a practicar, por supuesto, para que no te agobies, cómo ponerlos de forma saludable, como decía. Es decir, tampoco vamos a poner límites rígidos, límites que vulneren, por ejemplo, los límites de la persona que tengo enfrente, ni muchísimo menos, sino límites que sean saludables tanto para ti como para la persona que tienes delante. Y luego también, como siempre, te mandaré algunos ejercicios prácticos. Te voy a explicar también una técnica muy sencillita, a lo mejor la has oído, la técnica del sándwich, que es una forma, como decía, muy fácil, muy sencillita para poner límites y para empezar a practicar. Así que bueno, dicho esto, vamos a ello. Lo primero, ¿qué significa poner límites realmente? Poner límites no es levantar barreras, no es ser egoísta, que es algo que muchas veces nos pensamos. Al contrario, es una forma de las más honestas de relacionarnos, tanto con nosotras mismas como con las demás o con los demás. Los límites son declaraciones tanto internas como externas que nos permiten proteger
Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros valores, nuestras emociones nos ayudan a decir qué entra en nuestra vida y qué no, qué está bien para nosotros y qué no está bien. Un límite no busca alejar a nadie, que es lo que muchas veces nos pensamos, sino cuidar el vínculo desde un lugar más sano. Implica tomar decisiones conscientes para evitar la sobreexigencia, la saturación emocional, la desconexión de nosotras mismas. Muchas veces el miedo que tenéis, por ejemplo, en sesión, cuando lo he hablado con alguna de vosotras, es, ostras, Rebe, es que si pongo límites, a lo mejor alguna relación se empieza a distanciar. Mira, cuando una relación se distancia porque yo empiezo a poner un límite, significa que la persona que tengo enfrente se estaba aprovechando de esa falta de límites. Piénsalo, cuando tú estás con una persona porque quieres estar, no te estás aprovechando de ninguna falta de límites de esa otra persona, tú tienes interés en pasar tiempo con esa persona igualmente, nos pongan límites o no, que de hecho, de normal, todos solemos poner algunos. Cuando hablo de ausencia de límites, normalmente es que nos cuesta ponerlos, pero algunos siempre ponemos, todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ti, otras personas, aunque te pongan límites, porque como decía, todos ponemos en alguna ocasión, te apetece estar con ellas, te apetece pasar tiempo con ellas o te gusta trabajar con ellas, por ejemplo. Entonces, que tú no pongas ningún límite, por ejemplo, en el ámbito personal o en el ámbito laboral, perdón, que no pongas ningún límite no está haciendo que tengamos ahí un vínculo, en este caso laboral, sano, sino que a lo mejor hay compañeros que les gusta trabajar conmigo por mi ausencia de límites en este ámbito. Si yo empiezo a ponerlos y esa persona se distancia, es porque se estaba aprovechando de mi falta de límites. Sin embargo, si tú, por ejemplo, estás con un compañero que te gusta cómo trabaja, sabes que tiene sus límites, es decir, que trabaja lo que él tiene que hacer, pero tampoco hace lo de los demás, pero lo suyo lo hace bien. Estoy diciendo un ejemplo concreto. Si a ti te gusta trabajar con esa persona, fíjate que aunque ponga límites, que haga su trabajo y no se cargue con el trabajo de otras personas, no deja por eso de gustarte trabajar con esa persona. ¿Por qué? Porque simplemente te gusta trabajar con ella, consideras que trabaja bien, pero no te estás aprovechando de su falta de límites. Por tanto, no te molesta que esa persona cargue únicamente con su trabajo y no con el tuyo o con el de los demás. Pues a la inversa es lo mismo. Te pongo esta situación contraria para que veas que nosotras no dejamos de vincularnos, de relacionarnos con otras personas porque nos pongan límites. Así que a la inversa, tampoco tenemos por qué tener problemas por ponerlos, porque, como decía, que lo pongamos lo primero es sano y vamos a conseguir relaciones igualitarias y además bajar nuestra autoexigencia, como decía, y emocionalmente estar más conectadas con nosotras y mejor. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ponerlos? Pues porque nos han enseñado en muchas ocasiones a agradar antes que a escucharnos, porque confundimos poner límites con rechazar a otros o herir a otras personas. Esto pasa cuando, sobre todo cuando se nos ha educado, ¿no? De cierta forma, cuando cada vez que yo he puesto un límite en casa, y por ejemplo, si ha habido chantaje emocional, si se ha rechazado que yo ponga límites, ahora en la edad adulta me puede pasar que cuando ponga límites piense que estoy rechazando a la otra persona o que le estoy hiriendo o le estoy haciendo sentir mal, que es lo que muchas veces nos viene así de primeras. También porque nos da miedo que nos vean como malas personas, es decir, que la persona que tengo enfrente, a la que yo le estoy poniendo un límite, que no valide mi conducta, que no valide lo que le estoy diciendo. Si mi autoestima, que es algo que hemos trabajado en sesiones anteriores, eh, la baso en la opinión de los demás totalmente, ¿qué es lo que pasa? Que dependo totalmente de esa validación externa, de que la persona de enfrente me diga que ok, que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, súper importante que no basemos nuestra autoestima que hemos trabajado solo en la validación externa. Como dijimos, si no lo recuerdas, es totalmente normal que la autoestima también dependa de factores externos, comentarios de los demás, la percepción de los demás sobre mí, es decir, cómo me perciben, cómo me ven, qué comentarios hacen respecto a mis conductas, pero también es importante que yo me conozca, que trabaje ese autoconcepto y que no dependa mi autoestima únicamente de esa parte externa. Porque si no, cuando no validen mi conducta,
voy a considerar yo misma que soy mala persona, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a recular. Que si yo pongo un límite, mi autoestima está basada en esa opinión de los demás únicamente, y la persona de enfrente me dice que no le parece bien, me voy a sentir mal, me voy a sentir súper culpable y entonces voy a pensar la culpa, acuérdate que es una emoción que nos aparece como forma de decirnos que no estamos respetando nuestros valores o lo de los demás, o nuestros límites o los de los demás. Entonces, cuando yo pongo un límite a alguien, mi autoestima se basa únicamente en esa validación externa. Si esa persona me dice que no le parece bien, me va a hacer sentir culpable. ¿Por qué? Porque pienso que le estoy hiriendo, que no estoy respetando sus límites, porque me está diciendo que no está de acuerdo. Entonces voy a recular. ¿Para qué? Para conseguir esa validación externa, para conseguir que esa persona me diga, ok, lo estás haciendo bien o estoy de acuerdo con lo que estás haciendo o con lo que estás diciendo. Entonces vulnero mis límites personales. Por eso es tan importante que trabajemos esa parte de autoestima también. Y a veces también nos cuesta mucho ponerlos porque priorizamos la armonía externa, aunque implique desorden interno, a nuestro bienestar emocional. Aprender a establecerlos es un acto de reeducación emocional, es decir, es normal que te lleve tiempo, es normal que, por ejemplo, ahora aplicando la técnica del sándwich que te voy a enseñar, pues no consigas a lo mejor en todas las ocasiones que quisieras establecer límites o que no te proporcione bienestar. Ojo, esto es súper importante. Como decía, cuando yo empiezo a establecer límites, si he estado toda la vida sin ponerlos, me voy a sentir en tierras movedizas, me voy a sentir insegura, me voy a sentir con dudas, no voy a saber si lo estoy haciendo bien, no voy a saber si puedo ser mala persona, si siempre he tenido ese pensamiento. Pero si yo empiezo a practicar poquito a poco, es cuando se va produciendo esa reeducación emocional. ¿Por qué? Porque empiezo a recibir feedback también de los demás. Y empiezo a recibir feedback interno. Es decir, los demás me empiezan a decir, pues veré que algunas personas no están de acuerdo, veré que otras sí. Entonces diré otras, pues no me rechazan. Empezaré a obtener esas pruebas que también necesitamos por esa parte externa de que no me rechazan por poner límites. Me lo empezaré a creer, pero para eso yo necesito practicar, para obtener esas pruebas de que no se me rechaza por poner límites. Y además, empezaré poco a poco, al principio, como decía, es muy probable que te sientas insegura, pero después empezarás a notar cierto bienestar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has hecho un plan que no te apetece simplemente por agradar al de enfrente. Te apetecía quedarte descansando y te has permitido descansar. Entonces, igual al principio sientes cierta culpa o dices, jo, pues me sabe mal no haber acompañado a esta persona a este sitio, pero luego obtendrás ese refuerzo interno, decir, jo, pero es que también necesitaba descansar. Entonces, conforme yo voy poniendo en práctica, obtengo ese bienestar interno, ese feedback, en algunos casos positivos, en otros casos puede que no, desde luego, de los demás, y entonces es cuando se produce esa reeducación emocional que decía. Así que para que conozcas también ahí un poquito el proceso, que es normal que al principio no te genere esas emociones de bienestar, de ay, qué bien, oye, estoy respetando mis límites. No, es normal que al principio nos sintamos seguras o que tengamos otras emociones desagradables, pero lo que tenemos que hacer, como digo siempre, es atenderlas, ver qué es lo que está pasando y bueno, y para eso me tienes a mí también, porque es normal que sobre todo al principio estemos como un poquito confundidas, pero con la práctica lo iremos integrando y iremos notando esos beneficios que tiene poner límites, porque como decía, son sanos tanto para los vínculos, para las relaciones, como para nosotros. Significa pasar de vivir en función de los demás o de cómo los demás esperan que yo viva, a vivir en coherencia con lo que tú necesitas. ¿Y cómo se ven los límites de la vida cotidiana? Pues dices que no a planes sin sentir culpa. Dejas de justificar cada decisión personal porque no necesitas esa validación externa constante y continua. A veces lo explicas, sobre todo cuando quieres aclarar un malentendido, por supuestísimo, pero no justificas cada acción que tú haces, cada cosa que tú dices, porque, bueno, porque los demás lo validen. Pides espacio cuando lo necesitas sin sentirte egoísta. Te priorizas sin sentir que decepcionas a alguien. No aceptas ciertas formas de hablarte o de tratarte. Los límites se expresan más en actos pequeños y cotidianos que en discursos largos.
A veces, por ejemplo, un silencio, una ausencia o una respuesta breve y clara también son formas válidas de ponerlos, ¿vale? Cuando vemos que hay límites ausentes o difusos o que hay límites rígidos. Pues vamos a ver. En el caso de los límites ausentes o difusos, lo que ocurre es que no sabemos poner límites por esa baja autoestima o esa total dependencia de la validación externa. Cuanto menos valor nos damos a nosotras mismas, más valor le damos a lo de los demás, a la opinión de los demás en este caso. Y ese valor que buscamos en los demás se puede ver en forma de búsqueda de aprobación constante, en la tendencia de ceder continuamente en cosas, acciones, planes que yo no quiero hacer, en mostrarte siempre, siempre disponible. Esto es algo que muchas veces también os pasa, ¿no? Y es algo muy habitual. Cuando a una persona le dicen, jo, es que estás para lo que te necesites siempre, en cualquier momento, ojo, eso puede ser, depende del contexto, por supuesto, pero puede ser una señal de que igual esa persona no sabe establecerse límites de, ostras, es que ahora necesito tiempo para mí, no puedo estar para ti, por ejemplo. Siempre estás accesible a lo que los demás te piden, a sus planes, a sus cuestiones que realmente no te apetecen hacer. Cuando alguien no sabe establecer límites, crea relaciones desde la necesidad de aprobación y la dependencia emocional de la otra persona. ¿Cómo podemos reconocer una persona con límites ausentes o difusos? Perdón. Podemos ver que son personas que se involucran demasiado con los problemas de los demás, es decir, parece como que los viven, ¿no? Personalmente, que cuando la persona de al lado tiene un problema, lo vive como si lo estuviera sufriendo ella, y esto pasa continuamente. ¿Por qué? Porque es normal que en un vínculo muy cercano, si yo veo a una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal o que tiene un problema, o bueno, o cualquier otra persona, es normal que me afecte, pero depende también del vínculo emocional, lo distante que sea, lo familiar que sea. No lo identificamos lo primero con nosotras mismas, es decir, no nos lo tomamos como si fuera nuestro, ¿vale? Eso sería un límite saludable en este caso. Y además, no siempre estamos al mismo nivel de involucradas, sino que pues dependiendo de la familiaridad con esa persona me involucro más o menos. Esto también sería un límite saludable. Otra forma de reconocer a personas con límites ausentes o muy difusos es que les resulta difícil decir que no, cuando nos cuesta decir que no a planes, a lo que sea, que no nos apetezca. Necesitas saber que el otro está bien con ellos mismos continuamente, aunque ellos mismos no estén bien con la otra persona. Esto también es una señal súper clara. Es decir, a lo mejor, y algo que también pasa mucho, es que cuanto más me pregunto yo cómo está la otra persona o me centro en cómo está la otra persona, muchas veces es para no prestar atención a cómo me estoy sintiendo yo. Y una ausencia de límites muy clara, ¿no? Es cuando una persona que a mí no me cae bien, por ejemplo, con la que yo no estoy a gusto, o que me caiga bien, con la que no me gusta trabajar, también necesito que valide mi forma de trabajar, también necesito que le guste pasar tiempo conmigo, por ejemplo, en el ámbito de la atracción física, necesitar gustarle a una persona que a mí no me gusta, no me atrae. Todo esto es como una necesidad de aprobación, aunque yo no esté bien con la otra persona o aunque yo no sienta lo mismo en ese caso. Compartir información personal con personas que no son cercanas también es una forma de, en este caso, tener límites propios ausentes o difusos. Es decir, nos cuesta ponernos límites en este caso a nosotras, buscar complacer a los demás por temor al rechazo, ignorar tus necesidades y priorizar a los demás continuamente, sentirte responsable del bienestar de los demás por encima del tuyo. Es decir, por ejemplo, si una amiga necesita desconectar y yo sí o sí me doy cuenta que necesito descansar porque llevo una semana a tope, súper cansada, he tenido problemas familiares, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un caso ejemplo. Y aún así, digo, venga, voy a quedar que me sabe mal. Ahí, en este caso, no estoy respetando mis límites personales. Como siempre, depende del contexto, ¿vale? A lo mejor su situación es súper grave y esta amiga es cercana, y a lo mejor, en mi caso,
pues simplemente necesito descansar un poquito, ¿vale? En ese caso, por supuesto, ¿vale? Tener siempre en cuenta el contexto. Pero no es lo mismo a el ejemplo anterior que comentaba, al que yo he tenido problemas familiares, por supuesto, cada uno lo vamos a calibrar, ¿vale? Yo estoy diciendo situaciones ejemplos, ejemplo de calibración también, pero a lo mejor para ti simplemente estar cansada, te conoces, sabes que para ti es súper importante el descanso. Pues ya está, fin, no necesitamos tener también problemas familiares, una carga de trabajo excesiva, haber ido estresadísima toda la semana para priorizar mi descanso. Ojo, ¿vale? Que es simplemente una situación ejemplo, ¿vale? Para que lo veas muy claro. Plan, que ahí hay una desigualdad de necesidades muy clara, ¿no? Si yo he tenido estrés, he tenido mucha carga familiar, no he parado, necesito descansar porque estoy agotada. Y la amiga, la persona de al lado me dice, tal, yo necesito salir para desconectar. Ahí hay una clara diferencia, quizá, ¿no? De esto siempre depende de la percepción, por supuesto, de cada uno, pero digamos que hay una clara diferenciación, o más clara al menos, em, entre mis necesidades, que en ese caso son mucho mayores que las de la persona de al lado. Sin embargo, me dedico a satisfacer las suyas. Pues ahí es una situación bastante, eh, pues bueno, que nos da bastante pistas de que nos puede estar faltando poner límites. Cuando pones un límite, cedes si la otra persona presiona un poquito. Eso también es una ausencia de límites. Dar más valor a las opiniones de los demás que a las tuyas. A menudo sentir que abusan de ti emocionalmente, pero lo dejamos pasar, o que no respetan algún límite, ¿vale? A eso me refiero con el término abuso. Estos son como señales súper claras. Y luego hay personas que establecen límites súper rígidos, que son personas que han tenido en alguna ocasión alguna mala experiencia en el plano social y acaban teniendo una vida social muy limitada en la que o bien no se relacionan con los demás o bien el tipo de vínculos que establecen son súper superficiales. ¿Cómo podemos reconocer una persona con límites rígidos? Pues desconfían de la mayoría de personas del entorno, prefieren no vincularse por el miedo a sufrir, tener dificultades para conocer a personas nuevas, tener pocas habilidades sociales, entre comillas, o no vincularnos de forma ajustada, tender a evitar emociones colocándonos un escudo protector emocional para no sufrir, para no vincularnos, y tender a confundir establecer límites sanos con defender a capa y espada nuestra posición, nuestra opinión, impidiendo que los demás expresen lo que piensan, por ejemplo, o expresándolo sin tacto, sin empatizar con lo que piensan los otros. ¿Y cómo son los límites sanos? Que ahora dirás, vale, no sé si me faltan límites y a veces me paso de tuerca, ¿no? ¿O qué es? ¿Cómo puedo establecer límites sanos? Pues en los límites sanos hay un equilibrio. Valoras tu opinión, pero también la de los demás. Respetas tu moral, tus valores, tus creencias, pero también los de los demás. Respetas tus necesidades, pero también las de los otros. Conoces tus deseos, tus preferencias, puedes comunicarlos de forma natural, de forma tranquila, de forma calmada, sin necesidad de llegar a explotar para decirlos. Además, puedes decir tanto que no como aceptar la negativa de los demás, que eso también es importante. Muchas veces pensamos que poner límites es únicamente, o que cuando hay límites sanos, consiste únicamente en yo decir que no, por ejemplo, cuando algo no quiero hacerlo. No. ¿Cómo aceptas tú también los límites de los demás? Porque a lo mejor es que tenemos mala relación en este caso con los límites en concreto. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si en mi casa no se ha aceptado que se ponga límites desde que soy pequeña, ¿vale? También es muy normal que yo a lo mejor ahora cuando me pongan un límite, me lo tome como algo personal, como que no se me está rechazando, no se me está teniendo en cuenta, cuando a lo mejor la otra persona simplemente me está expresando sus necesidades. Así que, importante también. ¿Y cómo podemos reconocer una persona con límites sanos? Pues son personas que le dan valor a su autocuidado, es decir, me pongo límites a mí misma también para priorizarme, es decir, igual me siento mal por no limpiar la casa, por decir un ejemplo, o porque la veo sucia y me agobio, sucia, desordenada, ¿vale? Como siempre, depende del contexto. Cada una necesitamos y cada uno necesitamos un nivel ahí de calibración, pero
teniendo en cuenta, ¿vale? Un contexto normal, por así decirlo. Veo que la casa está un poco desordenada, pero yo necesito descansar o necesito priorizar, por ejemplo, hacer ejercicio físico porque llevo varios días sin ir o porque me noto que lo necesito para tener más energía o el motivo X, ¿vale? El que sea. Y aún así, decido quedarme limpiando. Eso sería una ausencia de límites, ¿vale? Sin embargo, cuando priorizamos y le damos valor a nuestro autocuidado, vemos cómo, pues bueno, cómo gestionar esa situación de forma más equilibrada. Toman decisiones teniendo en cuenta sus opiniones y valores de vida, comprenden sus necesidades y saben comunicarlas a los demás de forma ajustada sin llegar a explotar, como decía anteriormente. Se conocen bien, conocen sus gustos, sus valores, sus prioridades, expresan lo que quieren o lo que no quieren de forma asertiva, es decir, de forma equilibrada, aceptan cuando otras personas les dicen que no también de forma respetuosa cuando algo no les apetece o no quieren hacerlo y no ceden ante chantajes emocionales. Así que ahora ya tienes más o menos los ejemplos de los tres casos para que tú te puedas identificar más hacia tu tendencia o en cada ámbito hacia dónde tiendes, porque puede ser que en el ámbito familiar tengamos, por ejemplo, límites ausentes o yo sienta que tengo límites ausentes o difusos y en el ámbito, por ejemplo, de pareja, límites muy rígidos y en el ámbito laboral, límites ausentes. O sea, no tienes por qué identificarte con algo en todos los ámbitos. De hecho, cuanto más desgloses, más fácil te va a ser identificar en qué ámbitos tienes que trabajar más y en qué sentido. Si estás teniendo límites muy rígidos, si los estás teniendo ausentes para llevar a cabo una acción u otra, ¿vale? ¿Por qué es importante al final trabajar nuestros límites? Porque manejan nuestro autoconcepto, el cómo yo me percibo, nuestra autoestima, el cómo yo me siento conmigo misma y nuestro amor propio. Cuando yo pongo límites sanos, me siento mejor, me siento más empoderada, me siento más tranquila, más en coherencia conmigo. Cuando yo pongo límites ausentes, es muy fácil que yo después termine machacándome mentalmente por no haberme respetado. Y cuando tengo límites muy rígidos, también siento culpa muchas veces por las formas en las que he expresado, por ejemplo, un límite. Favorece la resolución de conflictos. Todo esto te lo explico para que veas por qué realmente poner límites no es decir no distanciarnos de otra persona, ni muchísimo menos, sino que al revés, que es algo positivo tanto para nosotras, para la otra persona, para el vínculo, siempre y cuando hay un equilibrio en esa relación. Promueve las relaciones sanas e igualitarias. Mejora la comunicación. Hace que nos comuniquemos de forma más asertiva, de forma más equilibrada. Promueve el respeto por nosotras mismas. Mejora la confianza en nosotras mismas. Favorece nuestra autonomía. Que no dependa, como decía al principio de la sesión, únicamente de la validación externa. Promueve una idea, o sea, una vida, perdón, más alineada con nuestros valores y prioridades. Es decir, vivo la vida que quiero vivir, no la que los demás están habituados, la que los demás esperan, sino la que yo realmente quiero. Mejora la resolución de conflictos, favorece la independencia emocional y la responsabilidad afectiva también con los demás, con el que yo tengo enfrente, y promueve el crecimiento personal. Así que recuerda que poner límites no implica perder a personas y si se van, como decía, es porque no respetan nuestros límites, entonces no había una relación igualitaria y quizá igual es a ti a la que no le interesa mantener esa relación o ese vínculo ni tampoco te hace egoísta o mala persona. Es mirar por tu bien y por tus necesidades creando relaciones sanas. Al final en eso consiste poner límites. ¿Y cuáles son los límites, los tipos de límites que podrías revisar? Los límites físicos. ¿Qué nivel de contacto de cercanía me resulta cómodo con cada persona o con determinadas personas? A lo mejor, por ejemplo, en el ámbito laboral yo soy muy cercana con las personas con las que tengo confianza, pero con otras personas tengo una distancia muy clara, física, que me hace sentir cómoda. Pues no tengo por qué acercarme, por ejemplo, si en general se me comenta, ¿vale? Que soy una persona cariñosa porque tiendo a dar abrazos, por ejemplo, o a tener esa cercanía física, pero hay algunas personas con las que no me apetece, no tengo por qué hacerlo, porque en general se comente
eso, porque se me diga eso continuamente, ¿vale? Límites temporales. ¿Cuánto tiempo puedo dedicar sin sentir que me desbordo a X tarea, a X acción, etcétera? El ejemplo que ponía de las tareas de la casa. Ok, son importantes, tengo X tareas, en mi caso, ¿no? Que hacer en casa, pero ¿cuál es el tiempo, cuál es el límite para que no me desplace a otros ámbitos como el ejercicio físico que decía y que me hace sentirme bien? Es decir, que no siento que estoy dejando todas las tareas de casa de lado, ¿no? Tampoco me voy al extremo opuesto, pero también tengo en cuenta bienestar que me proporciona lo otro y me pongo los límites a mí misma de, ok, tiendes a quedarte, por ejemplo, más tiempo limpiando, pero o ordenando, lo que sea, pero te va a hacer bien o mejor ir a hacer deporte, por ejemplo, en este momento, que pues sabemos llegar ahí a un equilibrio a nivel temporal, ¿vale? No sabemos establecer límites temporales. También pasa con el ámbito laboral. Cuando procrastinamos es porque nos cuesta ponernos límites temporales a nosotras mismas. Límites emocionales. ¿Cuánto puedes sostener de los demás sin perderte tú? Es decir, si tú estás ocupándote o preocupándote, cualquiera de las dos me vale, de los problemas de fulanita, menganita, de mi familia, de mis amigas, de todo el mundo, ¿cuánto tiempo y cuánta disponibilidad o energía emocional, mejor dicho, te estás dedicando a ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a escucharte, a atenderte a ti un poquito para estar, pues para no perderte al final, para sentirte bien tú también? Los límites mentales. ¿Qué tipo de conversaciones, contenidos o entornos me agotan? Eso es una pregunta que te puedes lanzar, sobre todo, por ejemplo, esto lo veo mucho con el tema redes sociales. A veces estamos viendo contenidos que me están agotando, me están desbordando, me están agobiando, pero ahí sigo. Ojo, en cierta parte es normal. Las redes sociales al final están súper estudiadas. Hay un algoritmo que todos sabemos, ¿no? Que bueno, está hecho para ponerme contenido que me entretiene, me engancha, pero a lo mejor hay contenido que me entretiene y me engancha, pero no me genera bienestar emocional. Ojo con no poner límites a ese tipo de contenido. ¿Qué tipo de conversaciones, qué tipo de bucles mentales me desgastan totalmente o mi energía? Límites familiares o culturales, qué creencias heredadas ya no quiero seguir alimentando. Pues, por ejemplo, poner límites es rechazar a los demás, pues ya hemos visto que no. Poner límites es invalidar a la persona de enfrente, pues ya hemos visto que tampoco. Así que a lo mejor son creencias que yo he recibido desde pequeña, pero quiero dejar de mantenerlas. Así que te recomiendo que ahora pauses esto, escuches, bueno, pienses, mejor dicho, los tipos de límites que podrías revisar: físicos, temporales, emocionales, mentales, familiares o culturales, y hagas ahí como una lluvia de ideas de cada uno de esos tipos de límites que quieres pararte a modificar para sentirte más alineada contigo ahora mismo en este momento. ¿Y cuáles pueden ser indicadores, señales de alarma, red flags, como lo queramos llamar, de que tus límites están siendo vulnerados? Te quedas con malestar después de decir que sí o después de decir que no. En el caso de que cuando yo digo que sí me siento mal, es porque pienso que se está, una de dos, o que se está abusando de mi ausencia de límites, es decir, que no me apetece hacer ese plan y lo estoy haciendo, o que yo misma no lo he puesto. Entonces, cuando yo me siento mal después de decir que sí, pues es una señal de que, bueno, pues una red flag. Me siento mal cuando digo que no. Eso puede ser señal de que es un límite muy rígido. Pero ojo, paréntesis aquí, asterisco, como decía antes, es normal que tú cuando empiezas a poner límites te sientas regular o en tierras movedizas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es normal si tienes límites rígidos, que te sientas mal cuando dices que no, porque quizá la forma de expresarlo ha sido muy contundente, pero cuando tú empiezas a poner límites, ahí es normal, ¿vale? Sientes que siempre estás disponible para todo el mundo menos para ti, otra señal de alarma. Aparecen síntomas como ansiedad, insomnio, irritabilidad sin motivo aparente. Eso quiere decir que mi vaso ya se ha desbordado o está a punto de desbordarse. No tengo ningún motivo aparente, pero a lo mejor yo llevo desconectada de mí
una semana, 2 semanas sin atenderme, por ejemplo. Pongo otro ejemplo. Yo sé que para mí es muy importante el ejercicio físico, pero llevo semanas eh, dejándolo de lado por tema laboral, porque los amigos me han pedido X favores, luego porque he tenido que hacer las tareas de casa, luego porque la familia me ha pedido no sé cuántos, y por todo eso yo llevo 2, 3 semanas sin hacer deporte que sé que a mí me hace bien mentalmente. Y me empieza a aparecer ansiedad, me empieza a aparecer insomnio, no estoy cansada, no tengo sueño porque no me muevo, por ejemplo. Ahí estamos viendo que yo me conozco, yo sé lo que necesito y lo estoy dejando de lado y por eso aparecen esos síntomas como, para allá, empieza a atenderte a ti. Deja de hacer las tareas de casa, atender a los amigos, a la familia y empieza el trabajo y empieza a priorizar el ejercicio que sabes que te ayuda. ¿Vale? O sea que eso es otra señal de alarma. Repites en tu cabeza conversaciones donde hubieras querido decir otra cosa. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando yo tengo un conflicto o una discusión, bueno, pasa muchas veces. Tengo un conflicto, una situación en el trabajo, por ejemplo, se me pide X tarea y yo pienso que, o sea, en el momento digo que sí, muy envalentonada, pero luego digo, tendría que haber dicho que no, porque ahora que llego a casa es que estoy muy cansada, esto antes no lo he pensado, me he envalentonado por quedar bien, pero realmente no me apetece. Cuando entro en esos bucles mentales es otra señal de alarma de que igual me está costando poner límites en ciertos ámbitos, a ciertas personas o lo que sea. Sientes que cedes más de lo que puedes sostener, que acabas muy agotada mentalmente o emocionalmente o físicamente por atender a los demás. Estas señales, ojo, no son de debilidad, sino que son señales de nuestro cuerpo y de nuestra mente que nos invitan a hacer ajustes en nuestros límites. ¿Vale? Tómatelo de esa forma. Es decir, si yo no pongo límites, no es porque sea vulnerable, desde luego, sino es porque seguramente yo he tenido una educación, tengo unas creencias, se me han creado unos valores que hacen que yo me comporte de tal forma. Pero cuando me aparece la ansiedad, me aparece el insomnio, como decía, estoy irritable con determinadas personas, son señales de, ojo, en este caso Rebeca, ¿no? Ojo, Rebeca, ponte las pilas porque esto tú no lo estás llevando bien. No estás en coherencia contigo, no te sientes tranquila, no te sientes a gusto con esto que estás haciendo. Revisa, ajusta esos límites para volverte a encontrar bien, a gusto, tranquila y ya está. No es porque seamos vulnerables, ni muchísimo menos. ¿Y cómo podemos empezar a practicar límites sin miedo? Ya en esta, bueno, os digo la técnica del sándwich también, os digo esto y luego, como siempre, os mandaré unos ejercicios prácticos súper sencillitos para que puedas empezar a practicar esto. ¿Cómo podemos empezar a practicar los límites sin miedos? Comienza con lo más sencillo. No tienes por qué empezar con la conversación más difícil, con el ámbito que más te cuesta. Puedes practicar con detalles del día a día. Como decía, se trata más de cositas que vamos haciendo cada día y no tanto de discursos largos o acciones muy grandes. Por ejemplo, posponer una llamada o elegir no responder un mensaje inmediato. Son pequeñas acciones que ya representan un límite. Así que céntrate en acciones así de pequeñitas, concretas, que te cuesten menos. Ensaya tus respuestas. Tener algunas frases preparadas nos puede dar confianza. De hecho, es algo que os voy a mandar después también, una lista de ejemplos de respuestas asertivas, ¿vale? Que, por supuesto, ojo, ten en cuenta que el lenguaje verbal es un 20% casi de la comunicación, el 80% es el lenguaje no verbal. Si decimos esta frase, pero lo digo, por ejemplo, gritando, con una postura a la defensiva, etcétera, un tono de voz elevado, etcétera, como decía, pues aunque lo que diga en sí el contenido, el lenguaje verbal sea asertivo, mi lenguaje no verbal está diciendo todo lo contrario. Lo mismo a la inversa, ojo. Si yo, para poner ese límite, lo digo de forma asertiva, pero lo digo con un tono muy bajito, con con una postura encogida, por ejemplo, como con esa sensación de miedo, que ojo, el miedo es normal al principio y con decirlo ya hemos dado un primer paso, ¿vale? Pero que también tengas en cuenta que igual yo pongo un límite, pero se lo digo
con esa postura, en tono bajito, como pequeñita, pues bueno, eso también va a comunicar mucho. Va a comunicar en ese caso la ausencia de límites, aunque lo que yo esté comunicando sea un límite sano o comunicación asertiva, ¿vale? Pero bueno, si tienes unas ideas, poco a poco irás ganando confianza y lo irás diciendo de forma más natural. Ejemplos, por ejemplo, gracias por pensar en mí, pero ahora no puedo, o ahora no me apetece, o ahora estoy cansada, ¿vale? Ojo, con el estoy cansada ya estamos justificando, que si quiero hacerlo está perfecto, ¿vale? Pero recuerda que no tienes ninguna obligación de decir el motivo si no te sientes cómoda o lo que sea. Gracias por pensar en mí, ahora no puedo quedar o ahora no puedo hacer X plan o lo que sea. Prefiero que hablemos en otro momento. Cuando yo necesito, por ejemplo, un poquito de distancia emocional, necesito recapacitar una respuesta antes de dártela, pues podemos decir esto. Otra cosa, necesito tiempo para decidir, por la situación que comentaba anteriormente. Igual yo me malentono diciendo que sí y luego digo, ostras, me he precipitado. Pues mira, a ver, identifica en qué ámbitos te pasa y puedes practicar con esta respuesta de necesito un tiempo para decidir. Anticípate a situaciones incómodas. Si ya sabes algo que suele pasarte, por ejemplo, reunirte con alguien que invade tu espacio, piensa de antemano cómo vas a actuar o responder, porque así te va a salir de forma más natural y más espontánea. No pidas perdón por cuidarte. No estás haciendo nada malo por proteger tus recursos internos, tus emociones, tu energía. Eso también es importante. Cuidarte no es un acto de egoísmo, te lo repito las veces que haga falta, sino un acto de presencia contigo misma. Y dicho esto, te voy a pasar, como decía, los ejercicios. Te cuento qué es la técnica del sándwich. Vamos a verla, aunque luego también te la pongan los ejercicios. Aquí consiste en decir algo positivo, expresar algo positivo, rechazar la petición o el favor que nos están pidiendo y que no queremos hacer y expresar algo positivo. Esta técnica nos ayuda a establecer límites diciendo que no o rechazando peticiones o favores cuando lo necesitamos. Por ejemplo, ven conmigo de compras que necesito renovar el armario, ¿vale? Me hacen esa petición y yo digo, me encantaría, pero estoy muy cansada. ¿Vamos mañana mejor? Fíjate, estoy diciendo algo positivo, ¿vale? Me encantaría, pero estoy muy cansada, o pero no me viene bien, o pero lo que sea, rechazo la petición o el favor y expreso algo positivo. Vamos mañana mejor, en el caso de que me venga bien. O vamos otro día en el caso de que me venga bien. O en el caso de que lo que no me guste sea ir de compras y me guste otro plan, pero si quieres, vamos a tomar un café mañana, por ejemplo, ¿vale? Otra forma, si lo que no me gusta es el plan en sí, ¿vale? Gracias por contar conmigo, es otro de los ejemplos que te he dicho antes, pero es un plan que no me apetece. Prefiero que quedemos a tomar un café, ¿cómo lo ves? O prefiero que vayamos a andar o algún plan que también respete los límites de la otra persona. Si a la otra persona no le gusta sentarse en una terraza, pues no le propondría tomar un café, porque respeto también sus límites. Pero, pues eso, consigo llegar a un equilibrio. Digo algo positivo, algo que me cuesta, o el favor o la petición que no quiero hacer y algo positivo de mí. Así que espero que esto te haya servido. Poner límites no es distanciarte del mundo, tenlo súper en cuenta, es acercarte más a ti. No es egoísmo, es salud emocional, no es rechazo, es claridad y no es debilidad tampoco, es madurez. Así que algo que es muy importante es que establezcamos límites para respetar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra voz, que también es muy importante. Y eso al final nunca es demasiado pedir. Como dice la psicóloga Priscilla Shirer, cuando dices que no a los demás, te estás diciendo sí a ti misma en muchas ocasiones. No siempre tenemos que decir que no, por supuesto, ya hemos visto también que poner límites ni mucho menos consiste solo en decir que no, va mucho más allá, también límites personales, pero eso suele ser lo que más nos cuesta. Así que ten en cuenta que a veces, aunque te cueste, muchas veces es decirte que sí a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas.
Espero que te haya gustado la sesión, que te sirva mucho, mucho, como te comentaba antes, y te paso los ejercicios y nos vemos en la próxima. Cualquier duda que tengas, me puedes preguntar, ya lo sabes. Te mando un besito grande.